días, hoy día nos encontramos aquí para entrevistar a uno de los policías que participan de la historia, El Corazón Delator. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, ¿le parece que comencemos la entrevista? Ajá. Bueno, al final del relato, el personaje principal comienza a escuchar cada vez más fuerte los latidos del corazón del anciano fallecido recientemente. ¿Es cierto que lo escuchaban o el protagonista solo estaba alucinando? Bueno, efectivamente, nosotros no escuchábamos ningún latido. De hecho, el hombre al principio parecía muy tranquilo, como todos nosotros. Pero luego de un rato comenzó a ponerse nervioso y a sudar. Luego nos dijo que estábamos fingiendo. En ese instante no entendíamos nada, pero al final lo supimos todo, luego de que él se declarara culpable sobre el asesinato del anciano. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué si es que el protagonista se veía tan normal, según ustedes, no se iban de la casa? ¿Era porque sospechaban o simplemente estaban disfrutando del café? Cuando entramos a la casa, el personaje parecía muy calmado y nos contaba todo lo que había sucedido mientras nos ofrecía un café. Luego comenzó a actuar extraño y se puso muy nervioso. Así que, con mi compañero, decidimos quedarnos para seguir investigando, porque su actitud nos pareció demasiado sospechosa. Vamos con la última pregunta. Cuando entraron a la casa del protagonista, ¿había algo sospechoso en el lugar que los hiciera quedarse para seguir investigando? Al principio no notamos nada extraño. De hecho, el lugar parecía bastante normal. Al pasar los minutos, comenzamos a sentir un olor muy desagradable, pero no estábamos seguros de dónde provenía. Como buenos investigadores, obviamente debíamos quedarnos hasta encontrar alguna pista. Volvemos con la siguiente entrevista, que es al hombre del cuervo, que al parecer está acompañada por Eleonora, su fallecida esposa. Comenzaremos con la primera pregunta. En la parte de la historia en la que Eleonora se encuentra a punto de morir y te promete que trataría de aparecerse en forma visible, ¿crees que cuando apareció como el cuervo era un reencuentro de venganza o solo para cumplir la promesa que te había hecho unos años antes? Se presentó ante mí como el cuervo, para cumplir el castigo que iba a merecer si me enamoraba de otra mujer. Tal como lo hice, aunque en un principio no me di cuenta de la posibilidad de que el cuervo fuera mi amada Eleonora. Pero al reflexionar y juntar todas las piezas de lo ocurrido, me di cuenta de que el cuervo siempre se aparecía en las noches, como ella me había dicho. Ese fue el hecho que hizo que me diera cuenta de que era ella. Bueno, continuaremos con la siguiente pregunta. ¿Por qué, si decías que amabas tanto a Eleonora como para jurar que no volverías a enamorarte de otra mujer, igual lo hiciste? Bueno, al momento en el que ella murió y volví a mi hogar, todo comenzó a cambiar. Las flores bellísimas ya no florecían. El flamenco ya no desplazó su plumaje. La nube se alzó y la arrulladora melodía se fue extinguiendo. Así que no vi más remedio que irme del valle del Sepse multicolor y seguir adelante con mi vida, lo que implicaba enamorarme de otra mujer para olvidar a Eleonora. En ese momento me sentí muy apenado sobre lo que le podría suceder a Eleonora. Podía perder al amor de mi vida. Lo primero que pensé en hacer fue jurarle que jamás me uniría en matrimonio con otra mujer, porque yo solo la amaba a ella, y así logré tranquilizarla. No sabía qué más hacer. La muerte cada día se avecinaba más a ella. Estaba entrando en pánico. No sabía el dolor que implicaba ver el amor de tu vida sufriendo. Ahora que respondo, no sé cómo pude defraudar a mi amada. Comenzaremos con la última pregunta. Cuando Eleonora te dijo que veía el dedo de la muerte posado en su corazón, ¿qué sentiste por ella en ese momento? ¿Y qué fue lo que pensabas hacer por ella? En ese momento me sentí muy apenado sobre lo que le podía suceder a Eleonora. Podía perder al amor de mi vida. Lo primero que pensé en hacer fue jurarle que jamás me uniría en matrimonio con otra mujer, porque yo solo la amaba a ella, y así logré tranquilizarla. No sabía qué más hacer. La muerte cada día se avecinaba más a ella. Estaba entrando en pánico. No sabes el dolor que implica ver el amor de tu vida sufriendo. Ahora que respondo, no sé cómo pude defraudar a mi amada.
Estamos en el muelle para realizar nuestra entrevista. Como pueden ver... Oh, miren, ahí se encuentra el hombre manuscrito en una botella. ¿Te puedo realizar unas preguntitas sobre la catástrofe en el mar? No puedo hablar de eso. Por favor, no te vayas, por favor. No, señora, no. Bueno, lamentablemente no pudimos realizar las preguntas, pero continuaremos con las siguientes entrevistas. Finalizaremos con la última pregunta. Antes de que comenzaras a leer las descripciones de la pintura, sin saber la historia del retrato ovalado, ¿por qué crees que estaba ocultado al fondo de la habitación? Al momento en el que entré a la habitación, capté un ambiente lúgubre y peculiar, ya que todo se veía muy oscuro y antiguo. También me pareció extraño que la mansión estuviera llena de pinturas, pero más aún que estas tuvieran descripciones y explicaciones de sus historias. Cuando giré el candelabro para iluminar el libro, pero este alumbró la pintura, sentí algo inexplicable. Una corriente de aire frío recorrió mi cuerpo. Tal vez algo o alguien quería que a propósito alumbrara el cuadro, y así poder leer su trágica y triste historia. O tal vez simplemente estaba al fondo oculta para hacerla más misteriosa. Buenas noches, íbamos en camino a la entrevista con el amigo de Asher cuando de repente nos encontramos con el señor que fue atacado en el pozo y el péndulo. Señor, ¿le podemos hacer unas breves preguntas? La verdad es que preferiría que no, porque fue una experiencia muy terrible y de verdad que no quiero recordarlo. Pero son muy breves. Es que no, porque me siento muy mal y de verdad quiero descansar. Bueno, nos encontraremos en la siguiente entrevista. Hoy día nos encontramos para realizarles algunas preguntas al hombre del entierro prematuro. Hola, ¿te podemos realizar algunas preguntas? Depende. Son muy cortitas, de verdad. No, es que si no quiero hablar ahora, he pasado por un momento muy difícil. Pero son... No, en muy serio, cortas. no quiero hablar, no estoy bien. Bueno, lamentablemente no podemos realizarles las preguntas, pero seguiremos con la entrevista. Buenos días, nos hemos encontrado con el detective de la carta robada y le vamos a hacer unas preguntas. Buenos días, señor, ¿le podemos hacer unas preguntas? Señor, ¿le podemos hacer unas preguntas? No, lo siento, tengo mucho trabajo. Bueno, lamentablemente no nos hemos podido comunicar con él, pero lo haremos en otra ocasión. Entrevista hacia el amigo de Asher de la historia La caída de la casa Asher. Bueno, comenzaremos con la primera pregunta. Cuando se enteraron que la hermana de Asher se había muerto, ¿por qué crees que tu amigo Asher no quería enterrarla y quería mantenerla en su casa enterrada? Asher comentó que quería conservar a su hermana dentro de su casa. Se sentía aterrado e impresionado, ya que nunca creí que Asher iba a hacer aquella locura. Pero al reflexionar sobre aquella idea, supuse que él quería conservar el cuerpo, porque no quería aceptar la muerte del único familiar que le quedaba. Esta situación me causó mucho miedo, porque yo creo en los espíritus y fantasmas. Continuaremos con la segunda pregunta. ¿Por qué te sentiste incómodo con el entorno de la mansión y qué sentiste cuando entraste? Al momento que Asher me llamó para que lo acompañara unos días, no tuve ningún inconveniente para hacerlo, porque es muy amigo mío y lo conozco desde hace mucho tiempo. Luego, cuando llegué a su enorme mansión, de inmediato me fijé en la melancolía del entorno. Fue muy aterradora, me revelaba lo horrible de lo cotidiano, seguida de una frialdad, un abatimiento, una náusea al corazón y una gran tristeza que ni siquiera mi imaginación podía creerlo. Yo creo que ese ambiente tan aterrador provocaba en Asher su depresión. Estaba enferma, ella se sentía sola, y es por eso que quería causarle ese miedo a Asher. Luego de todos los sucesos terroríficos, él se comenzó a volver loco, como si supiera que su hermana se estaba vengando. Ella quería que lo último que su hermana viera antes de morir fuera ella, para que recordara su mirada de rencor y venganza para siempre. En la siguiente entrevista le haremos algunas preguntas al príncipe de la máscara de la muerte roja. Bueno, comenzaremos con la primera pregunta. Cuando viste a la peste por primera vez, ¿creías que era una persona común y corriente o era algo sobrenatural que representaba la enfermedad? Bueno, claramente era evidente que era algo sobrenatural, ya que no se veía como una persona común y corriente. Pero los invitados no se dieron cuenta, solo reaccionaron a aquella situación. No supe por qué la enfermedad nos quiso atacar, si yo siempre fui el mejor príncipe de este pueblo que pudieran tener. No me lo merecía. Me pareció muy extraño, ya que en este pueblo nunca habían ocurrido cosas muy extrañas o sobrenaturales.
siempre estuvo muy bien protegido por mí, su querido y respetado rey. Siguiente pregunta. Al momento en el que te enteraste que la muerte roja estaba en el pueblo, ¿por qué solamente refugiaste a los nobles y no refugiaste al pueblo del que tú estabas a cargo? Lo primero que hice cuando me enteré de aquella situación fue exaltarme y comenzar a pensar que era lo más conveniente para mí y para mi querida familia. Mi decisión fue refugiar solo a los nobles y gente importante para el reino, pensando en si es que todo el pueblo moría, las personas más reconocidas seguirían liderando el nuevo. Respuesta: yo no refugié al pueblo ya que me hubiera tenido que haber sacrificado, y obviamente el protagonista y el más importante acá soy yo y mis queridos nobles, porque son importantes para manejar el pueblo y sacarlo adelante. Claro, junto a mí, el príncipe más adorado y aceptado de este gran y lindo pueblo. Empezaremos la entrevista con la siguiente pregunta. Con respecto a tu respuesta anterior, en la que decías que refugiaste a tus nobles porque eran los que te servirían para liderarte de buena forma un nuevo lugar, si es que llegara a haber uno, ¿qué te hizo creer que los nuevos habitantes creerían y te harían caso sobre tus reglas si sacrificaste a tu pueblo anterior para salvar tu vida? Si se me llegara a dar la oportunidad de volver a tener poder sobre un pueblo, no la dejaría pasar. Y obviamente haría hasta lo imposible para que nadie se enterara de lo que hice. Debo proteger mi postura ante todo, porque como soy el príncipe, me tendrían que creer a mí. Además, siempre he sido incondicional y el mejor príncipe que este pueblo podría tener. Sobre el gran libro Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Espero que les guste. Muchas gracias.